Ok. Pasando a materias del seminario, voy a empezar presentando a la docente de la sesión de hoy. Su nombre es María Jesús Salas. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello, postitulada en psicología clínica, con mención en psicodiagnóstico y evaluación forense. Además, es supervisora clínica especializada en transgresiones en la esfera de la sexualidad. Y ya con esto le doy el paso a María Jesús para que inicie su... Gracias, Fran. Ay, ay, ay. Vamos entonces a compartir. Ya. Entonces, vamos a ir a nuestro tema. Vamos a ver entonces un poquitito de lo que vamos a trabajar en el curso del uso de pruebas gráficas, de actualización en realidad de pruebas gráficas. Y hoy día vamos a hablar del uso de pruebas gráficas en el psicodiagnóstico infantil. Y vamos a empezar por, obviamente, lo global que es el psicodiagnóstico cuando hablamos de un proceso de psicodiagnóstico, ¿no? El proceso del psicodiagnóstico es una situación, en el fondo, que se configura de una manera particular y con elementos en particular, ¿no? Esta es una situación donde hay roles que están definidos y que además se enmarca en un contrato que es entre una persona, que es el paciente, o en el caso de los niños, los padres de este paciente, que nos van a pedir ayuda a propósito de este niño o de su familia, y donde otra persona, que en este caso seremos nosotros los psicólogos, vamos a aceptar, si es que lo aceptamos, porque también podemos no aceptarlo, esta petición de ayuda, y en esa aceptación de esta petición de ayuda, nos vamos a comprometer a tratar de satisfacerla en la medida de las posibilidades que tenemos, ¿no? En este contexto del psicodiagnóstico, entonces, vamos a enfatizar la investigación, porque es un proceso de investigación, de algún aspecto en particular según la sintomatología y las características de la derivación, siempre y cuando contemos con una derivación, porque hay otros casos donde no es que el paciente sea derivado de o referido de, sino por una consulta espontánea de los padres o a veces incluso de los mismos niños que solicitan, ¿no? En este proceso abarcamos tanto aspectos que tienen que ver con la historia y por lo tanto son aspectos del pasado, aspectos del presente en términos de qué es lo que está pasando ahora, que generalmente tiene que ver como con la sintomatología que se ha empezado a desplegar o aquello que a los padres o al niño le preocupan, y también en torno al futuro, ¿no? Y para eso vamos a utilizar los objetivos o sea, vamos a utilizar ciertas técnicas que son parte de este psicodiagnóstico para lograr los objetivos que es responder esta pregunta. El objetivo entonces del proceso del psicodiagnóstico es, el psicodiagnóstico es una situación que es relacional, o sea, se da en relación a, ¿no? En relación a otra persona, por lo tanto somos nosotros, en relación a lo que le está ocurriendo a su entorno, en relación a ellos mismos, pero es una situación relacional que tiene una duración que es limitada, o sea, tiene tiempos medianamente definidos y cuyo objetivo es lograr una descripción y comprensión lo más profunda y completa de la personalidad del paciente o del grupo familiar del paciente, si es que estamos hablando de una evaluación o un psicodiagnóstico del contexto familiar, ¿no? Como sistémicamente.
En el psicodiagnóstico infantil vamos a tener, a diferencia de cuando uno trabaja con los adultos, vamos a tener a los padres o a los adultos responsables, quienes son los que van a traer a este niño para que podamos nosotros evaluar la situación de lo que le está ocurriendo, y vamos a tener también a los niños, ¿no? Quizás es un poco de perogrullo o evidente, uno podría pensar, pero es bastante frecuente que aunque trabajemos con niños, incluso los que estamos más familiarizados como con los procesos con los niños, suele olvidársenos que los niños son personas, ¿no? Entonces uno tiende a conversar más con los padres, devolverle información a los padres, preguntarle más a los padres sobre cuál es el motivo de consulta, y los niños tienden a quedar bastante relegados del proceso. Eh, y incluso suele ocurrir que a veces cuando uno deriva a otros profesionales, psiquiatras, etcétera, cuando los pacientes vuelven con nosotros y uno les pregunta qué les dijo este otro profesional, generalmente los niños dicen no sé, no habló conmigo, ¿no? Entonces, una parte fundamental del psicodiagnóstico, que como les decía, aunque parezca de perogrullo, es que no se nos olvide nunca que nuestro paciente índice o a quien vamos a evaluar también es una persona, por muy niño que sea, y tenemos que ir explicándole también de qué se trata este proceso, así como también de los resultados, ¿no? Las fases, porque este proceso, por supuesto, tiene fases. Las fases de este proceso tienen que ver principalmente como con el comienzo de una atención psicológica, si es que lo vamos a enmarcar en un proceso de intervención, o a veces también nos pide algún otro profesional que desarrollemos el proceso del psicodiagnóstico y solamente tenemos que hacer este proceso y no vamos a seguir atendiendo al paciente, ¿no? A eso me refiero. Entonces, para el proceso del psicodiagnóstico tenemos distintas fases. La primera tiene que ver con el encuadre de trabajo, donde en ese momento abordamos tanto con el paciente como con los adultos cosas que son distintas, por supuesto, porque hay cosas que son atingentes al mundo de los adultos y otras que son atingentes al mundo de los niños, pero que implica a ambos, ¿no? En el encuadre entonces vamos a trabajar, por ejemplo, respecto de cómo va a ser la frecuencia de la intervención, cuánto va a durar esta intervención, cuánto va a durar cada una de las veces en que nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a hacer en este proceso, también qué es lo que no podemos hacer en este proceso. Y dependiendo de dónde atendamos, si es en la consulta particular, por ejemplo, también vamos a hablar de los honorarios y de en qué condiciones estos honorarios en el fondo se van a pagar, ¿no? Que es algo que también se suele dejar de lado a los profesionales no solo del área de la salud, pero en general los profesionales del área de la salud les cuesta el tema de los honorarios, y hay que hacer un espacio importante porque los honorarios son todo un tema dentro de los procesos psicológicos, ¿no? Es una transacción de la cual es necesaria poder hablar, ¿no? Entonces, más allá de cómo sea nuestro encuadre o cómo sea lo que nosotros pensamos respecto de el día, la hora, la frecuencia, la asistencia, qué pasa si viene o no viene el paciente, si se cobra o no se cobra, cuánto vamos a cobrar, esas cosas las tenemos que conversar, ¿no? Y como decíamos al principio, por supuesto no vamos a hablar de los honorarios con los niños, por ejemplo, pero sí con los niños vamos a hablar de qué es lo que estamos haciendo en este lugar, quién soy yo, por qué viene, qué es lo que vamos a trabajar, medianamente qué es lo que vamos a desarrollar durante las veces en las que nos vamos a ver, ¿no? Y para eso entonces tenemos esta primera parte que es el encuadre, y después vamos a tener las entrevistas o la entrevista inicial, ¿no? Pero pueden ser una o varias, pero la parte de las entrevistas iniciales, ¿no? Y aquí entonces nos vamos a preguntar cómo lo vamos a hacer, porque esto es una metodología también de investigación. En algunos casos, y aquí lo pongo como modo de pregunta porque no es algo que sea como un manual de cortapalos donde las cosas tienen que ser de determinada manera, pero sí tenemos que pensar por qué es que lo estamos haciendo de determinada manera y no de otra manera. Y dentro de las cosas que pensamos es si nuestra entrevista inicial, por ejemplo, va a ser solo con los adultos, va a ser solo con el niño, o va a ser los adultos con el niño, o en qué orden lo vamos a ir haciendo, ¿no?
En algunos casos es recomendable alguna cosa, en otro caso es recomendable otra. Sin embargo, lo importante es poder pensar por qué y para qué permanentemente, ¿no? O sea, si no tenemos un sustento o una razón, podríamos decir, para elegir alguna de estas formas, vamos a empezar mal nuestro proceso, porque la clave siempre está en tratar de pensar para cada uno de nuestros pacientes y su subjetividad qué es lo mejor en ese caso, ¿ya? Los hitos fundamentales también que vamos a tener de psicodiagnóstico hablan de que este proceso nos va a permitir, por una parte, conocer al paciente, nos va a permitir que en ese conocimiento que vamos a ir teniendo, en estas aproximaciones de estas entrevistas, vamos a generar hipótesis respecto de qué puede ser lo que le esté pasando, ¿no? No nos vamos a casar con un al tiro, sino que vamos a tener la mayor cantidad posible de hipótesis para poder ir después contrastando con los resultados y con lo que vaya apareciendo. Vamos a propósito también de conocerlo, generar una idea o planificar cuál va a ser la batería de pruebas que vamos a aplicar dentro de este proceso de psicodiagnóstico. Porque no nos podemos olvidar que, y también suele ocurrir, que el psicodiagnóstico no es la aplicación de pruebas. Las pruebas son una parte de este proceso de psicodiagnóstico que es mucho más amplio que solo la aplicación de pruebas. Entonces, vamos a ver qué batería podemos usar dependiendo de las características y el conflicto que nos presente este niño o sus padres. Y obviamente vamos a, como resultado y parte también del psicodiagnóstico, interpretar todos estos elementos que vamos a ir obteniendo en estas entrevistas, ¿no? ¿Qué abordamos entonces en estas entrevistas iniciales como un poco para tener un mapa que nos guíe, ¿no? Como porque podemos ver montones de cosas, ¿no? Vamos a ver por una parte cómo se muestra el paciente, como nuestro paciente índice, pero también lo vamos a pensar en torno a los adultos, ¿no? Cómo es su lenguaje corporal, cómo es su vestimenta, los gestos que utiliza, las formas de moverse, el semblante con el que acude. Vamos a ver también en términos de lo que verbaliza, qué y cuándo lo verbaliza, en qué tono lo verbaliza, la claridad o la confusión del lenguaje al momento de expresar tanto el conflicto del cual se supone que es el que quieren saber, pero también de otras cosas que el paciente vaya comentando. Los términos verbales, ¿no? Que va a ir utilizando y el contenido, o sea, de qué prefiere hablar, con qué temas no se siente tan cómodo y elude o cambia el tema o se bloquea, qué tiempos verbales usa, pasado, presente y futuro, o solamente usa algunos. Y esto es relevante y lo vamos a ir viendo en el curso cuando trabajemos mucho más en profundidad, porque los tiempos verbales nos dan cuenta o nos sirven mucho para poder entender con qué el paciente tiene conflictos. En general, cuando ha ocurrido algo puntual en la vida de este paciente, que puede haber sido, por ejemplo, una situación traumática, en general tienen más dificultades en abordar los tiempos verbales o cosas que han ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, esto de abordar tiempos verbales nos va a dar luces de eso y que refiere como motivo de consulta, porque también sabemos que en la mayoría de los casos son los adultos responsables quienes plantean un motivo de consulta, que es lo que a ellos les preocupa, pero suele ocurrir que los pequeños o los niños plantean otro motivo de consulta, ¿no? Entonces también es muy importante ver cuál es el motivo para este paciente y cuál es el motivo de consulta para sus adultos responsables. Vamos a ver también la coherencia o discrepancia entre lo verbal y lo no verbal. O sea, yo que trabajo ahí, como decía la Fran al principio, trabajo principalmente en áreas de vulneración de derechos y sobre todo en agresiones sexuales. Cuando tiene que ver con lo traumático, muchas veces lo traumático no puede ser simbolizado y por lo tanto no puede ser verbalizado. Y a veces los pacientes no pueden dar cuenta verbalmente de estas situaciones y lo traumático, por ejemplo, queda muy enquistado en el cuerpo. Y aquello que no puede ser dicho de forma verbal, generalmente lo vamos a poder ver si es que ponemos atención en la información no verbal. Entonces es muy relevante que podamos poner atención a eso también.
Dentro de estas entrevistas, como decíamos al principio, vamos a pensar entonces en la planificación de la batería de los test que vamos a ir utilizando. Si es que los utilizamos, porque no todos los profesionales tampoco los utilizan. Vamos a pensar qué utilizaré, en qué secuencia los voy a usar, el tiempo en el que los voy a usar y el ritmo en que lo haré, ¿no? O sea, voy a hacer todas las pruebas en una sola sesión, voy a hacer una prueba en una sesión, después me voy a saltar a otra prueba de otro índole, después voy a volver de nuevo a las pruebas gráficas. Todo esto es algo que tenemos que ir pensando y planificando, ¿no? No es que tengamos como una carta Gantt prehecha, ¿no? Esto se va pensando en función, como decíamos al principio, de la subjetividad del paciente. Vamos a establecer también, obviamente, un rapport que es adecuado, que tiene que ser adecuado, obviamente para la evaluación en términos de lo que estamos evaluando, pero también considerando qué es lo que le ha ocurrido o le puede haber ocurrido a este niño. Muchas veces ocurre, de nuevo, perdón la autorreferencia, pero en vulneración de derecho, los pacientes vienen altamente traumatizados, ¿no? Y para poder tener un buen proceso de psicodiagnóstico y posteriormente un buen proceso de intervención, lo que podamos hacer en estas primeras entrevistas en términos de establecer un rapport adecuado, de tomarnos el tiempo que el niño necesita para mínimamente confiar, para poder resolver sus dudas, es fundamental para el vínculo terapéutico y el vínculo de evaluación que podamos establecer a partir de eso. Vamos a pensar también en este proceso qué es lo que el paciente pueda estar transfiriendo a nosotros, ¿no? Como cuál es la contratransferencia que también nosotros vamos a tener con este paciente, porque todo eso nos va a ir dando información no verbal, pero Ay, ¿no se escucha? No se No se escucha, escucha. no se escucha. Sí. Creo que se cayó la profe. Así que vamos a esperar un ratito. Ahí volvió. Ahí está. ¿Qué pasó, María Jesús? Nada. Está silenciada. no sé qué pasó. Vamos a Se cortó de la nada. compartir de Así nuevo. que no se ve la presentación ni nada, por si Sí, acaso. sí, voy a compartir de nuevo. Ahí estamos. No sé qué pasó ahí, disculpen. Quizás apreté algo sin querer, no sé. ¿Se escucha bien ahora, Fran? Sí, 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 se escucha bien, se ve Ya, bien igual. sí, sí, ya, gracias. Ya, entonces en la entrevista con los padres o con los adultos responsables, vamos a fijarnos en qué vínculo une a estos adultos. O sea, generalmente es una vinculación de pareja o de padres que están separados o de padres que en algún momento mantuvieron una vinculación afectiva, por supuesto, ¿no? Si es que son los padres del niño. Pueden ser otros adultos y tenemos que preocuparnos qué vínculo tienen estos adultos entre sí, ¿no? Eso nos va a dar luces de montones de cosas más adelante. Vamos a ver cómo estos adultos, en el caso de que sean hijos, voy a decir hijos, pero se entiende que puede que no sean los hijos, ¿no? Cómo estos adultos incorporan a este niño en esta relación particular que ellos tienen, o sea, que los adultos tienen entre ellos. Vamos a ver cómo es el vínculo de cada uno de estos adultos con el niño. Vamos a ver cómo es el vínculo del niño con ellos. Vamos a ver cómo es el vínculo de cada uno de ellos, pero por separado también con su hijo o este niño. Vamos a realizar, y esto es súper importante, yo siempre que hago clases como enfatizo mucho en esto, porque es algo que también se suele revisar de manera muy superficial, y el tema de la anamnesis es un tremendo tema para los procesos de psicodiagnóstico, porque
mucho, obviamente, de lo que le ocurre a nuestro paciente puede ser explicado por experiencias tempranas, por experiencias previas, por cosas que hicieron o no hicieron los padres o situaciones que vivieron estos niños. Entonces, le vamos a dedicar un tiempo importante a la anamnesis y la vamos a desarrollar idealmente con los adultos a cargo, no solo con uno o con otro, sino que con los, por ejemplo, si son los padres, con los padres para que nos puedan aportar desde los dos lugares o desde más información, porque a veces hay algunas cosas que se le olvida a uno o se le olvida al otro y entre los dos hacen un tremendo aporte, ¿no? Y también vamos a evaluar en estas primeras entrevistas con los adultos la capacidad de elaborar, cambiarlas aquí para arriba, lo que se les va devolviendo, ¿no? No porque vayamos a hacer una intervención propiamente tal o una interpretación o algo, sino que porque el hecho de que ellos tomen de alguna manera determinada esto que nosotros les estamos devolviendo, nos va a hacer pensar cómo va a ser el pronóstico de la terapia, ¿no? O sea, ¿estos padres van a poder quedarse con lo que les estamos diciendo o es algo que simplemente no va a poder entrar porque no lo toleran o porque su funcionamiento en particular no se los permite o lo van a incorporar, lo van a pensar, lo van a analizar, van a preguntar, etcétera? Eso nos va a dar luces de cómo va a ser el proceso que vamos a llevar adelante también con estos padres, que si bien no son nuestro paciente índice, cuando trabajamos con niños, trabajamos permanentemente también con los adultos responsables, ¿no? En términos de la planificación de la batería, vamos a poner ojo ahí en distintas cosas porque hay bastantes errores que podemos encontrar y que tienen que ver principalmente con esto que hablábamos hace un rato de que uno tiene que pensarla en función de la subjetividad de ese paciente y no algo preestablecido. Entonces, obviamente la vamos a ir modificando de acuerdo a las necesidades. Y dentro de los errores que principalmente podemos encontrar al momento de planificar un psicodiagnóstico, por una parte podemos encontrar el acotarla demasiado o el prolongarla demasiado. Vamos a tener también otra cosa frecuente, es elegir pruebas o situaciones o cosas que vayamos a utilizar donde no está considerado el conflicto del paciente. Por lo tanto, vamos a poner ojo a que las pruebas que vayamos buscando sean acordes a poder evaluar aquello que el paciente y sus adultos quieren que podamos evaluar. Y vamos a considerar dentro de lo posible abarcar tanto que la evaluación tenga tanto elementos asociados a el área verbal, el área lúdica y el área gráfica, ¿no? Autores como Siqueiro Campo que hablan que los grafismos reflejan los aspectos más estables de la personalidad y por lo tanto son los más difíciles de modificar, dado que lo recomendable es aplicar ese criterio para poder llegar a esos lugares que efectivamente son los más estables del paciente, pero que también al mismo tiempo son los menos, podríamos decir, vamos a verlo un poquitito más adelante, pero son como los menos trampeables, ¿no? Ahí vamos a ver a qué me refiero. En la elección de las pruebas gráficas, vamos a ver entonces, según lo que veíamos recién, que la elección de estas va a ser en función de las temáticas que queremos evaluar y o profundizar. Para elegir la secuencia de la aplicación, vamos a considerar que generalmente el criterio tiene que ver con las pruebas de menor estructuración a las pruebas que tienen una mayor estructuración, ¿no? Y obviamente siempre considerando el conflicto del paciente. ¿Por qué elegimos pruebas gráficas? Sin duda las pruebas gráficas constituyen una metodología de evaluación que nos va a permitir acceder a lugares que en muchas ocasiones lo verbal oculta y son lugares donde el control que intentamos tener al contacto con el otro no siempre puede utilizarse, ¿no? O sea, hay personas que desde lo verbal hablan muy bien y como que uno podría decir, como en chileno, como harto volador de luces. Sin embargo, en términos gráficos, se puede llegar a esos lugares que, como les decía hace un rato, no se hace trampa, ¿no? Entonces, presentan un valor comunicativo muy importante, en tanto es un lenguaje en el cual el ser humano puede transmitir con menos trampa su mundo interno. Dentro de la batería
proyectiva, las técnicas gráficas se instalan con mucha fuerza por diversos motivos, dentro de los cuales uno de los principales es que la economía, tanto en términos de tiempo y de recursos que vamos a utilizar para poder desarrollarlas, es súper buena en el fondo, ¿no? Y también así la riqueza de la información clínica que le podemos sacar, siempre y cuando hagamos efectivamente un análisis clínico y profundo. Aquí no es como encontrarse con, muchas veces suele pensarse que es así y eso es un error tremendo y ahí por supuesto que no nos servirían las pruebas gráficas y la evaluación o el psicodiagnóstico sería muy vacío y muy superficial si pensamos que es un estilo checklist, ¿no? Como si vemos A igual B, eso es uno de los errores principales que encontramos al momento de hablar de pruebas gráficas cuando hacemos un psicodiagnóstico, ¿no? ¿Qué materiales vamos a utilizar? A propósito esto de la economía que hablábamos, vamos a utilizar hojas hojas blancas en el fondo, tamaño 4A. Ese es el tamaño estándar con el que vamos a trabajar. Vamos a utilizar lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores de madera opcional si es que queremos hacer la aplicación cromática o acromática. Y, por supuesto, y muy fundamental, un marco teórico de referencia para la comprensión y adecuada interpretación. No es que tengamos que tener un marco teórico en particular, si bien sabemos que muchas cosas de la psicología obviamente se fundan en el psicoanálisis. Por supuesto que sabemos también que desde ahí se desprenden montones de líneas teóricas y aquí lo importante es tener una línea teórica, ¿no? Que nos permita darle un marco de comprensión a lo que estamos haciendo. Las pruebas principales que se utilizan al momento de trabajar con niños en psicodiagnóstico son el test del dibujo libre, el test del HTP, que es el casa, árbol y persona, el test de la persona y sus variantes, dentro de las cuales está el persona bajo la lluvia, el test de la familia y sus variantes, donde en particular lo pongo aquí porque es una de las que vamos a ver en el curso, es la familia cinética actual. ¿Qué pasa con cada una de estas pruebas? Vamos a ver aquí. El test del dibujo libre, en términos de que es menos estructurada la consigna, es principalmente un buen punto de partida para un psicodiagnóstico. El test del dibujo libre lo que va a hacer es permitirnos explorar tanto el motivo de consulta latente de nuestro paciente, así como también la fantasía de curación o de resolución de ese conflicto para nuestro paciente. El HTP, por otra parte, hay distintos autores que plantean distintas cosas y dentro de los planteamientos de estos autores nos va a permitir explorar. Por una parte, vamos a observar la imagen interna que el paciente tiene de sí y de su ambiente. A través, por ejemplo, del elemento de la casa, el niño o la niña nos va a dar cuenta, por una parte, del cuerpo o el interior de la madre. Cuando hablamos de madre, hablamos de la imagen materna que ha sido internalizada por el niño, no necesariamente la madre objetiva que el niño tiene, sino cómo ha ido internalizando esta función, pero también de la madre objetiva que tiene, por supuesto. Siempre en psicología las cosas van a distintos niveles, ¿no? Como que puede ser una cosa, pero también puede ser otra. Entonces, el cuerpo del niño, el interior de la madre y o el hogar parental. El árbol, por otra parte, va a decir, o los autores dicen, que nos va a hablar de los aspectos más inconscientes del sí mismo, pero también nos puede estar hablando al mismo tiempo o de uno o de otro de la imagen de autoridad, que tiene que ver con la función paterna que el niño ha ido internalizando. Y la persona, en tanto es mucho más evidente y se parece a lo que uno es, ¿no? O a lo que el niño es, va a hablarnos de los elementos que están más cerca de la conciencia, ¿no? Como de la autoimagen y de la relación que el niño establece con el medio ambiente. El test de la persona bajo la lluvia, sabemos que es una variante en el fondo de la figura humana,
y nos va a entregar información de la percepción que tiene esta persona, este niño de sí mismo, en un contexto de conflicto o en un contexto que implica una presión de parte del medio ambiental, pero también una presión interna a propósito de lo que se está viviendo o de lo que le ha ocurrido, ¿no? Entonces, en este caso, la tensión va a estar dada por el tema de la lluvia, ¿no? Y va a permitirnos explorar cómo ese paciente se percibe a sí mismo en situaciones de conflicto y de qué manera las puede afrontar, ¿no? O siente que tiene herramientas o no para poder afrontar esta situación. Y finalmente, el test de la familia, que es un test que puede resultar tremendamente útil al momento de evaluar la percepción que el niño tiene de su contexto o su entorno familiar, ya que por una parte nos puede dar luces de la percepción de sí mismo en torno a su grupo familiar, de la percepción de cada uno de los miembros de su familia que tenga el niño, de la percepción de las vinculaciones que se establecen dentro de estos miembros de la familia y la percepción de los roles que el niño siente que cada una de estas personas tiene dentro o al interior de esta familia. Así también fantasías, montones de cosas que puedan estar ocurriendo asociadas al contexto, obviamente, familiar, ¿no? En relación a el análisis y la interpretación de estas pruebas gráficas, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, o los autores lo que hacen en general es dividir en torno a dos grandes grupos de formas de análisis, ¿no? Que no es lo uno o lo otro, sino que las dos son un complemento. Y vamos a tener, por una parte, un análisis en torno a los componentes expresivos, que tiene que ver con lo que responde a la pregunta de cómo el niño dibuja, o sea, qué secuencia usa, el tamaño, la presión, el trazo, los detalles, la simetría, el emplazamiento, el movimiento, los borrones, etcétera. Y por otra parte, vamos a tener el otro gran grupo de análisis que tiene que ver con los componentes del contenido, que tiene que ver con qué el niño dibuja. Entonces tendremos por una parte análisis en torno a cómo dibuja y por otra a qué dibuja, qué decide dibujar. Por otra parte, también vamos a analizar, una vez que tenemos el dibujo, podríamos decir, desarrollado, el contenido que tiene que ver con la historia, porque posterior al dibujo, nosotros le solicitamos a los niños que realicen una historia o una narrativa. Idealmente que la escriban, si es que logran o saben escribir, si no, nos quedamos con la historia que la podemos anotar nosotros, pero en ese caso no vamos a poder analizar el grafismo, ¿no? de la historia, pero sí el contenido de la historia, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el dibujo, hacemos el análisis de la historia que se hace en torno al dibujo y que vamos a considerar en el caso que esté escrito los mismos criterios del análisis gráfico, ¿no? Y finalmente, después de que los niños hacen esta historia, vamos a realizar un interrogatorio que es correspondiente a cada una de las pruebas y se hace después de cada una de las pruebas, que es atingente, obviamente, a esa prueba y a lo que necesitamos profundizar simbólicamente en torno al contenido de esa prueba que el niño nos está dando. O sea, frente a cada prueba vamos a tener distintas preguntas que nos van a permitir profundizar un poco más o resolver algunas dudas que nos puedan haber quedado a propósito de su grafismo y de su historia. Finalmente, entonces, vamos a tener en consideración que para la adecuada interpretación de las pruebas aplicadas debemos realizar un análisis basado en diferentes hipótesis, no es solo una, sino en varias, donde vamos a ir utilizando no criterios causales como lo que hablábamos antes de si aparece A, significa B, ¿no? Vamos a hacer que A puede ser A, B, C, D, y eso lo vamos a ir contrastando, ¿no? Estas hipótesis entonces se van a ir desprendiendo a lo largo de todo el proceso del psicodiagnóstico que vamos a ir llevando a cabo. A fin de poder realizar un trabajo apropiado y poder brindar respuestas claras y completas, tanto al niño como a su familia, es fundamental manejar, como les decía, un marco teórico explicativo, así como también teoría del desarrollo, porque lo que se presenta en, por ejemplo, los 3 años de edad,
no es igual que aparezca a los 9 años de edad. Para saber si eso es un síntoma, una alteración o algo, necesitamos saber de teoría del desarrollo, si no vamos a cometer muchos errores, ¿no? De esta manera, entonces, nuestra impresión clínica y por lo tanto el informe, ya sea escrito o verbal que vamos a devolver, será útil tanto para los adultos como para el niño como para nosotros mismos poder después, o para el otro profesional que nos está solicitando la información, para poder ayudarlo más profundamente y llevar a cabo un proceso, si es que es necesario, para poder ayudarlo a revertir la situación que los trae a consulta. Eso. Ya, Fran, creo que me pasé unos minutitos, pero no tanto. Fran, Sí. ahí está, ahí está. Ahí. Em, Preguntas. Recuerden que tienen que Estás, levantar la mano. estás eligiendo, estás eligiendo. Ah, pensé que estabas leyendo, ya. Va, veamos con preguntas. Andrés, Por acá, Andrés. ¿Se Hola escucha? Andrés, sí, te escucho. adelante. Muy buenas Gracias por noches. prender tu camarita, Andrés. Gracias. No, gracias por la ponencia, ¿no es cierto? Por la explicación. Honestamente, yo como clínico me manejo bastante más con adultos, ¿no? Que con niños. Pero más allá de eso, y siento yo, y acá corríjame, profesora, no, si no es así, siento que siempre la entrevista inicial es con él o los adultos responsables a cargo, y claro, me tomo la hora completa, incluso un poco más. Por lo tanto, cuando me enfrento, ¿no es cierto?, a un niño o cuando llaman, ¿no es cierto?, preguntando, ¿verdad?, por una evaluación, qué sé yo. Incluso siempre les digo que ojalá que vayan los padres y si es que es posible un hermano, inclusive también, porque yo necesito la mayor cantidad, ojalá, la mayor cantidad de informantes, ¿no es cierto?, posible. Dicho esto, como le digo, siento yo, y corríjame, ¿no es cierto?, si no es así, que la entrevista inicial siempre debería, ¿no es cierto?, partir con los adultos responsables, con las personas a cargo del niño, precisamente por lo mismo, porque necesito la mayor cantidad de información del niño, ¿no? En un primer momento, y claro, como me demoro toda la sesión, a lo mejor no sé, no voy a alcanzar. Súper, Andrés. Sí. Em, yo creo que la clave está en justamente lo que tú estás haciendo, en que eso tenga un sustento, que tenga una razón por la cual tú lo estás eligiendo. No porque alguien dijo que, sino que, por ejemplo, tú me estás argumentando que en esta primera sesión necesitas tener información de parte del mundo de los adultos y por lo tanto te hace sentido que sea de esa manera, ¿no? Entonces, claro, hay profesionales que prefieren tener información de cómo funciona el niño, ver al niño y después pedirle esa información a los padres, que prefieren quedarse con la primera impresión del niño, Y ¿no? eso, y Entonces, eso, hay distintas formas de trabajarlo. ya, Yo particularmente, perdón que te interrumpa. Yo no, particularmente, como además trabajo en vulneración de derechos y son temas complejos, yo doy la instrucción en general a los padres de que vengan solos a la primera entrevista y les explico por qué. Porque necesito recabar claro. antecedentes de lo que le pasó, necesito recabar y hablar cosas que son difíciles de hablar delante del niño y que yo no quiero revictimizarlo y que por lo tanto el niño no va a entrar a esta primera sesión y no tiene ningún sentido tener a un niño que no conoce el espacio, que no nos conoce a nosotros tampoco, que se quede sentado fuera incrementando el monto de angustia sabiendo lo que ya le ha ocurrido, ¿no? Entonces yo les explico esto a los adultos y los adultos generalmente lo entienden y llegan solos y hacemos esta primera entrevista. Hay Y, otros y el, profesionales que lo hacen de otra manera. Y eso, y el ingresar, ¿no es cierto? Ya a lo mejor con el niño solo, a lo mejor no sé, no es un error de repente metodológico si se quiere, porque
Yo necesito la anamnesis, incluso necesito que me firmen el documento los adultos responsables de un psicodiagnóstico, precisamente y un plausible tratamiento. Sí, pero como te lo digo, como te explico, hay profesionales que lo hacen al revés. Y la segunda sesión firman los consentimientos, Ya, se entiende que si hay una petición telefónica o algo, etcétera. Ahora, hay otros profesionales que prefieren recibir al niño con los adultos y en esa primera entrevista no se habla de cosas que probablemente son del mundo de los adultos, perdón lo que voy a decir y la autorreferencia, pero no le voy a preguntar delante del niño cómo fue la agresión, quién lo claro. agredió, no. Entonces se observa un poco eso, se firman los consentimientos, se hacen los asentimientos. Ahora, yo lo que hago es que la primera sesión lo hago con los adultos, la segunda sesión entra el niño con los adultos, porque tampoco quiero que el niño entre solo a un lugar donde no me conoce. Y después de esa primera, en esa segunda sesión donde puedo estar unos 10 minutos y si da, le pido a los adultos que salgan y el niño se puede quedar solo. Y eso también es parte de mi observación. ¿Puede o no puede? A veces no se puede, ¿no? A veces ni Claro. siquiera pueden entrar y uno a veces tiene que hacer la sesión en la sala de espera Entonces es parte de la evaluación, pero yo lo hago y lo pienso tal como tú lo estás pensando. Conforme, no más preguntas, su señoría. Muchas gracias. ¿Quedo liberada? Priscila, Hola, buenas noches. Hola Priscila, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería hacer una consulta. Dígame. Eh, ¿Qué pasa si se le aplica la prueba gráfica, el análisis, a una niña, a un niño de, no sé, 3 años, que está recién comenzando a dibujar? Que Ujú, quizás puede que dibuje, no sé, la cara más grande, no, no sé, que le raye la cara, ujú, que ¿cómo se analiza en ese sentido? O por ejemplo, cuando ah, o hay niños que también tienen TDAH, porque intentan ujú, hacer como el dibujo mucho más rápido, sin como para seguir haciendo lo que está haciendo. ujú. Esa es mi pregunta. Si te logro entender bien tu pregunta, es y suele pasar, ¿no? Como esta sensación como que existe de repente, no sé muy bien de dónde, pero de como que si fuera, que también pasa, por ejemplo, con los TEA, ¿no? Como que también me hablan de los cuadros de TEA, ¿cómo hago? ¿Cómo analizo? Es como lo que va a ocurrir con un niño pequeño de 3 años como el que tú traes, lo que va a ocurrir con un niño con déficit atencional o con un TEA o con lo que sea es que va a responder al proceso de psicodiagnóstico desde el lugar de donde él es, ¿no? Entonces, si tenemos un niño con un déficit atencional, probablemente va a querer o va a distraerse o va a querer hacer otra cosa, pero tenemos que ir entendiendo que eso es parte del funcionamiento y es parte de lo que estamos evaluando, ¿no? O Claro. sea, un niño que quiere desprenderse, esto lo vamos a ver en el curso, pero un niño que quiere desprenderse rápidamente de la prueba, por ejemplo, no necesariamente es porque tenga un déficit atencional. Puede ser que sea su manera de enfrentar el conflicto, que esto sea muy angustiante y por lo tanto es como que salgo luego de esta tarea que me estás pidiendo, que me obliga a contactarme con cosas que no me quiero contactar y entonces termino rápido para poder cumplirte, pero quiero seguir haciendo lo otro porque quiero evitar esto. Entonces, son muchas las formas en las que podríamos llegar a interpretar una misma conducta. Por eso que esto no es A igual B y que tenemos que conocer quién es este paciente. En los casos de los niños pequeños, por supuesto que su grafismo va a ser acorde a la edad que tiene. Y desde ahí es que yo les decía que es fundamental poder saber, antes de poder aplicar pruebas y todo esto, tener una base de teoría respecto de desarrollo, porque nos va a pasar que vamos a aplicar una prueba, por ejemplo, a un niño de 4 años y va a pasar esto que dices tú, cabeza grande, la va a rayar y no vamos a interpretar eso como si lo interpretáramos en un niño de 9 años, donde el esquema corporal está
instalado desde otra manera. Entonces, sabemos que los niños a los 3 años dibujan figura humana de esta manera. Por lo tanto, esto es lo que esperaríamos ver en la figura humana de un niño de 3 años, pero no lo vamos a comparar con un niño de 7 años u 8, no lo sé. ¿No? Entonces, tenemos que saber de desarrollo para saber qué es lo que normativamente nos podemos encontrar. Pero también tenemos que saber quién es este paciente, TEA, lo que sea, para poder entender que aquello que estamos viendo habla también desde su condición de neurodivergencia o de lo que sea. No nos vamos a encontrar con un dibujo de una figura humana o de un HTP o de lo que sea que no hable de quién, del mundo o del funcionamiento de ese paciente. Eso es justamente lo que queremos. Nos va a confirmar lo que estamos pensando o lo que nos están trayendo los padres u otras personas como motivo de consulta. Ujú. Muchas gracias. De nada. Eh, eh, Pregunta en el chat. ¿En el curso nos entregarán información sobre lo esperado por cada edad? En el curso vamos a ir hablando de, obviamente, lo que es esperable para cada edad, pero no lo vamos a ir separando así como a los 3 años, pero en el material complementario, que yo les subo en el fondo de la página, sí hay ejemplos de grafismos de lo esperado a tal edad, a tal edad, a tal edad y a tal edad. Pero obviamente vamos a ir conversándolo. Es un curso bien clínico en términos de que la propuesta, si bien vemos indicadores y todo, la propuesta que a mí me hace sentido y que en general les parece bastante bien, por lo menos a los alumnos en los que hemos hecho el curso, es desarrollar un pensamiento analítico, no desde el psicoanálisis, analítico desde analizar desde lo clínico, ¿no? Desde poder entender de por qué, ¿no? Porque, y si aparece esto que yo no voy a encontrar, por ejemplo, en un libro, porque libros podemos encontrar montones con checklist de cosas, ¿no? Pero si llega a ocurrir que yo encuentro o aparece algo que no encuentro en ningún libro, es interesante poder desarrollar el pensamiento clínico para poder comprender qué es aquello que pudiese yo estar viendo aquí y que no lo estoy encontrando en ningún libro. Esa es la idea del psicodiagnóstico, no estos manuales donde uno dice A igual B, sino el poder profundizar respecto de el indicador que estamos viendo. Entonces, sí y no, porque vamos a ir hablándolo, por supuesto, si es que aparecen preguntas, pero además yo les entrego material complementario para que tengan una referencia de qué es lo que debemos o no debemos esperar. Martina tiene la mano levantada. Hola, Hola, bueno, Martina. buenas noches. Gracias igual por este espacio. Mi pregunta, más que ir orientado como a los test gráficos per se, quiero abordar cómo, por ejemplo, podemos preparar a un niño o niña y claro, hacer esta introducción, ¿cierto? De que ahora van a empezar un proceso psicodiagnóstico, ¿cierto? Que van a venir, por ejemplo, todas las semanas en tal horario. Porque claro, para los adultos igual es sencillo en el sentido de que, ok, hay una problemática o vienen derivados y te expresan el motivo de consulta y entienden más o menos cómo funciona el concepto o el proceso de psicoterapia. Pero, por ejemplo, los niños que desconocen un poco este como sistema y que, claro, es su primera experiencia o- o- o no sé muy bien, pero ¿cómo podemos socializar nosotros como terapeutas a los niños e irlos preparando y advertirles? ¿Cuál sería como la consigna ahí para Ah, poder también abordar este primer encuentro, ¿cierto? Esa es más o menos mi pregunta. Ujú. Es una súper buena pregunta y que está enmarcada en esto que yo les decía al principio de que es muy frecuente que se nos olviden los niños como personas, ¿no? En la primera entrevista, como hablábamos hace un rato que yo efectivamente realizo la primera entrevista con los adultos, ahí yo doy la indicación de qué es lo que se le debe decir al niño para poder traerlo, ¿no? Y mi indicación es súper como explícita, ¿no? Les digo que le tienen que decir
que van a venir donde una psicóloga. Y además digo lo que frecuentemente escucho para que no lo digan. Y les digo, no es ni una amiga, no es ni una doctora, no es ni una tía, no es ni nada, y les explico por qué. Y les digo que les digan que las psicólogas son personas que se dedican a ayudar a otras personas cuando han tenido un problema. Y que yo soy una psicóloga de niños y por lo tanto yo ayudo a los niños cuando han tenido algún problema. Y les ayudo a pensar en cómo le pueden plantear la inquietud que ellos tienen respecto de lo que le puede estar pasando. Entonces, muchas veces los papás dicen, no sé, está irritable, está no sé qué, está aquí, está allá. Entonces yo les ayudo a traducir eso a un lenguaje para que le digan al niño. Y como te hemos visto que has estado con el corazón un poco, con los sentimientos o el corazón como un poco triste o confundido, o en mi caso con situaciones de vulneración, como a propósito de lo que me contaste, estamos preocupados de si vas a estar con tu corazón sano, si estás con tu corazón triste, si estás con tu corazón, etcétera, vamos a ir donde esta psicóloga para que ella nos ayude a pensar en cómo poder ayudarte. ¿Qué vas a hacer con ella? Te quiere conocer y por lo tanto van a conversar, van a jugar, van a dibujar. No, yo aquí en situación de vulneración de derechos, de nuevo, soy súper enfática en decirle que le digan al niño que yo no le voy a preguntar detalles de lo que ocurrió, ni cómo ocurrió, ni cuándo ocurrió, y eso en general a los adultos en este contexto los calma harto porque además vienen de declarar en la policía, declarar en la entrevista video grabada, declarar. Entonces yo les digo, no le voy a preguntar detalles y es importante que los niños sepan. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los niños cuando se sienten en confianza, por supuesto que espontáneamente lo cuentan, ¿no? Pero es súper importante para mí que los padres les digan, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, cuando el niño viene, entra con los padres y yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? No sé qué, me llamo, ¿qué te contaron los papás de mí? Y ahí empezamos a evaluar y si los papás no le han dicho nada, yo le cuento esto mismo que les estoy diciendo. Raúl, ¿Qué más? Hola. Eh, bueno, primero agradecer la exposición, fue súper interesante y ahí viene un poco un par de preguntitas y otro un pequeño Se comentario que nos me durmió gustaría Raúl. que... Ah, no, ahí está, ahí está. ¿Me escucho? Ahí sí, ahí sí. Sí, Sí, te sí, sí, escuchas, ya. Raúl, ahora sí. Eh, una pequeña pregunta y después algo como modo de comentario, a ver qué, lo que opina usted, la profe. Primero me imagino la situación de que uno está en sesión con los padres y tal vez no hay un psicoanalítico instalado como tal, y el niño, me imagino 7, 8 años, está dibujando para que se diviertan. ¿Y hasta qué punto ese dibujo, que fue espontáneo dentro de su momento de estar ahí en el lugar, para que se entretuviera, se puede considerar como parte de un test de psicodiagnóstico de una batería? Porque eh, al niño no se le avisó que este dibujo era para un test, pero creo que hay información de ese dibujo libre, espontáneo, que puede ser súper interesante o nutricia para el mismo proceso. Y de ahí viene ahora mi otro Ujú, pequeño comentario, y no sé cuál es su opinión, de que me acuerdo que en una ocasión hice un curso de test de evaluaciones neuropsicológicas, y a pesar de que lo eran muchos test para parar atención, memoria, ese tipo de cosas, eh, me costó manejarlos todos, pero sentí que esa información me servía para entender a los pacientes desde otra mirada. Yo por hobby juego mucho ajedrez, entonces con algunos pacientes jugaba ajedrez y me era útil ver cómo estaba su planificación, su función ejecutiva, su atención, eh, bueno, esas cosas. Entonces me surgió la idea de cómo, obviamente el ajedrez no es un test, pero me da información a mí, ya que manejo el ajedrez de manera técnica, aspectos de su función ejecutiva, por así decirlo. Entonces, ¿hasta qué ujú, punto esta información que sustenta teóricamente estos test no puede servir para evaluar otras cosas? Porque ujú, también puede ser, no sé, me acuerdo con una paciente que no quería dibujar, hoy es una paciente adolescente,
y queríamos hablar de lo que, pero no quería dibujar. Y dije, bueno, entonces salgamos afuera y saca una foto. Y hablamos desde ahí, desde el mismo contexto, ¿no? Entonces, no sé Ujú. si cuál ha sido su experiencia al respecto en torno a usar esta información que sustenta teóricamente un test para otras cosas que no son un test, pero igual sirven como una evaluación. En ese aspecto Ujú. creo que encuentro enriquecedor que la información que te pueden entregar, pero evidentemente no se pueden estandarizar en un informe judicial o ese tipo de sentido. Pero esas Claro, son mis claro. dos Obvio. consultas, comentarios. Súper, Raúl. Anoté la primera aquí para que no se me olvidara, pero voy a empezar por la segunda. O sea, efectivamente, no vamos a poder estandarizar toda la conducta del ser humano, ¿no? Como que, pero por supuesto que no. Sin embargo, esto que tú me dices de jugar ajedrez, como uno podría extrapolarlo a otra cosa, ¿no? Yo puedo jugar otro juego con los niños, un juego de cartas, puedo observar al niño cómo se abrocha el zapato, puedo observar al niño, o sea, todo eso, si bien no es una prueba estandarizada, claramente me va entregando información de todo aquello que tú dices, ¿no? O sea, yo puedo evaluar concentración, puedo, o sea, todas estas cosas que tú dices como que viste en este curso de neurodesarrollo, claro, están estandarizadas en pruebas que son específicas para algo, pero uno evalúa cada palabra, cada gesto, cada cosa dicha, no dicha, de qué manera no se dice, cada lapsus, cada cosa, porque obviamente todo eso es parte de nuestro proceso de psicodiagnóstico. Entonces, está muy bien lo que estás diciendo porque no son cosas que uno tiene que dejar pasar, son cosas que uno tiene que estar atendiendo todo el rato. Ahora me voy a ir a la primera parte. En general, yo nunca o evito que ocurra esa situación que tú dices, ¿no? De entrar con los papás y que el niño dibuje, por ejemplo, en una mesa mientras yo hablo con los papás, por distintas situaciones. Uno, porque efectivamente es muy complejo, por lo menos para mí, que el niño esté apartado, no incorporado a la entrevista. En general, cuando yo quiero incorporar al niño a la entrevista, lo incorporo y lo incorporo. Se sienta con los papás a conversar y si yo quiero dibujar con el niño por algo, incorporo a los padres a dibujar con el niño, nos sentamos ahí. Pero yo no quiero que el niño quede aislado del proceso psicodiagnóstico en esta parte. Y por otra, o sea, otra cosa es que efectivamente ese dibujo no lo voy a poder utilizar como dibujo libre porque no está estandarizado, no está aplicado con la metodología que yo necesito. Yo no voy a poder observar la secuencia, lo que el niño habla, lo que el niño dice, el gesto que el niño hace frente a aquello que está haciendo en mi consulta, ¿no? Entonces, yo generalmente no sé si promuevo la palabra, pero no permito que ocurra una situación así por estas dos cosas, ¿no? Como que prefiero que el niño no esté. Eh, y no significa que no haya elementos del funcionamiento de este niño, como por ejemplo dibujos que hace en el colegio, dibujos que hace en la casa, dibujos que hace en otro lugar que no me vayan a aportar a mí, pero no como una prueba que yo voy a incorporar, por ejemplo, en mi metodología para un informe, como dices tú, psicojurídico. Pero me pueden hablar del mundo del paciente. A veces los pacientes traen sus diarios de vida, a veces las mamás, obviamente con el asentimiento de los niños y todo, y otras veces cuando están preocupadas, mandan fotos de, mira, dibujó esto, o a veces los mismos colegios con los cuales hacemos entrevista y todo me dicen, mira, esto dibujó, y claro, es una información, pero no es un test gráfico, ¿no? Entonces, sí, te aporta, pero para que te aporte como metodología de evaluación, tiene que estar circunscrito a la metodología de la evaluación. Entonces, no puedo hacer una interpretación como si fuera un test, pero sí me aporta, igual como me aporta el ver cómo ese paciente se comporta, por ejemplo, sacándose la foto, abrochándose los zapatos, etcétera, ¿no? Como si te piden ir al baño, ¿no? Todo es información, pero no es un test. Em, M- Mariela Yáñez pregunta en el chat, ¿cómo realizar todo este proceso de entrevista inicial en niños institucionalizados, Ujú. en los que el tema de la familia es una temática sensible?
y los adultos responsables no son adecuados para realizar una amnanesis, ya que Anamnesis. son padres de acogida o directamente son parte de una institución provisoria. ¿Hay formas de Ujú. sensibilización adecuados en estos casos? Gracias. Súper. Es todo un tema aparte, un gran como apartado, el trabajar con niños institucionalizados. Tienen sus características particulares, no por estigmatizarlos, ¿no? Sino que porque la realidad que les ha tocado vivir hace que tengan estas características particulares. En general, por ejemplo, una de las cosas diferentes del proceso de psicodiagnóstico con los niños institucionalizados tiene que ver con esto que tú planteas, ¿no? Con la anamnesis y que hay muchos lugares donde efectivamente no podemos acceder a la historia de nuestro paciente desde la gestación o prueba de la gestación, etcétera. En esos casos, lo que uno, lamentablemente, porque no quisiéramos que así fuera, lamentablemente uno lo que tiene que hacer es, de nuevo, teoría de desarrollo y nuestra línea base para poder comprender aquello que vemos en la evaluación que estamos haciendo y saber si aquello que estamos viendo es un síntoma, es una alteración, es algo, vamos a tomar como referencia la línea base de funcionamiento de un niño que tenga la edad que tiene nuestro paciente. Siempre vamos a tener algo de información, por lo tanto vamos a entender que podemos algo de esa información tomar, pero vamos a tomar teoría del desarrollo como nuestra línea base, sabiendo en el fondo las experiencias que ha vivido este niño, porque eh, no es un niño que ha tenido una vida como otro niño que no está institucionalizado. Podemos suponer que hay historias de trauma y de cosas y ya la separación de la familia puede ser un evento traumático. Entonces, es entre comillas, la línea base, la teoría del desarrollo que sepamos, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos nosotros, por ejemplo, en el CABAS cuando trabajábamos en el CABAS Reparación? Cuando existía el CABAS Reparación, lo que hacíamos con las instituciones o con los niños institucionalizados, éramos bien jodidos en verdad, le pedíamos a la institución, obviamente, que firmara un consentimiento y que firmara un acuerdo, en el fondo, donde nosotros un poco poníamos las reglas de funcionamiento. Y dentro de esas reglas, una era que necesitábamos que así como nuestros pacientes venían con uno o dos adultos responsables que lo traían a las sesiones, asignaran a uno o dos educadores de trato directo o alguien que siempre acompañara al paciente y que ese iba a ser nuestro adulto responsable, quien nos iba a insumar del cotidiano de este niño, etcétera. No iba a funcionar igual, lo que le planteábamos era que iba a funcionar igual como si viniera con el padre, la madre, la abuelita, etcétera. Entonces, a través de esa persona que era un adulto estable para el niño en su proceso de terapia, hacíamos como si fuera el adulto y además tenía un plus que era que los obligaba a que la relación de ese adulto, esto era como un efecto secundario, pero muy bueno, la vinculación con ese adulto y de ese adulto con el niño empezaba a tener una particularidad que era muy provechosa también para el niño, ¿no? Como de mayor observación, de mayor exclusividad. Sabíamos que, por supuesto, todos lo sabemos, ¿no? Que los tíos de trato directo tienen muchos niños y que esto que le planteábamos era muy difícil, pero nosotros éramos fregados y lo planteábamos como o es así o no hacemos nada, ¿no? Como que esta es el rayado en la cancha. Y todos accedían, ¿no? Como que no había nadie que dijera no, no sé qué. Todos finalmente accedían porque les explicábamos y bueno, podíamos comprender que a veces ese tío de trato directo, tía de trato directo, ocasionalmente no podía asistir y por lo tanto habían dos, ¿no? Entonces venía otro, pero tratábamos de que fuera una dupla estable con la que nosotros trabajábamos. Así lo solucionábamos. Pilar tiene la mano levantada. Hola, bueno, agradecer igual la instancia. Tengo Hola, una Pilar. pregunta un poquito específica respecto a los test que involucran, por ejemplo, la figura humana, teniendo en Ujú. cuenta
niños, por ejemplo, que han sido vulnerados sus derechos, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, y sobre Ujú. todo los niños que a veces pueden omitir ciertas figuras y entendiendo, no sé, por ejemplo, la nariz como una figura que en general se representa como fálica. En ese caso, en los casos de test de personas bajo la lluvia o HTP, en los casos, por ejemplo, en los que se omite esa figura, sobre todo los niños más pequeños, que podría tal vez ser un poco más normalizado, ¿cómo se podría explicar o qué relevancia podría tener la omisión de esa figura, más que la dibujen? Porque muchas veces, dependiendo del tamaño, se puede asociar a distintas cosas respecto a sus vulneraciones de derechos, sobre todo en el ámbito de la indemnidad sexual. ¿Cómo se podría interpretar la omisión de esa figura? Perdón, Pilar, no sé si te estoy entendiendo bien. ¿La omisión de la figura humana o la omisión de alguna parte de la figura humana? La omisión, por ejemplo, específicamente me refiero a la nariz, porque muchos textos que he Ajá. estado leyendo tiene asociación a qué pasa cuando aparece o el tamaño, dependiendo cómo la dibujan, por ejemplo, las fosas nasales, pero hay muy poca información respecto a qué pasa cuando se omite, sobre todo en los niños. En los adultos tal vez puede ser más fácil, pero en los niños. Es que en los niños, como hablábamos hace un rato, la figura humana va complejizándose en la medida en que obviamente el desarrollo va complejizándose, si es que lo pudiéramos decir de alguna manera. Entonces, es esperable que en niños más pequeños no aparezca, ¿no? Cuando aparece muy remarcada, bueno, ahí sabemos que tiene que ver con elementos, a veces incluso pueden tener que ver con alucinaciones olfativas, cuando aparece muy remarcada. Pero cuando no aparece en niños que ya debería aparecer, y ahí tenemos que saber que cuándo corresponde y cuándo no corresponde, porque si no nos vamos a equivocar en la interpretación, tenemos que ver, porque aquí, como les dije, no es que no aparezca significa esto otro. Tenemos que hacer un análisis en el fondo de montones de otros elementos para poder tener una hipótesis de acuerdo a por qué es que no aparezca. Porque puede ser, o sea, aquí vamos a meternos un poco más específicamente, porque la omisión de la nariz puede tener que ver, como les decía, por ejemplo, con alucinaciones olfativas, con pacientes que tienen problemas respiratorios, puede ser que tenga que ver con si representa algo fálico, con la omisión de algo que representa simbólicamente otra cosa, tiene que ver siempre con la angustia respecto de aquello que representa. En general, cuando los niños hacen o las personas hacen omisiones de algo que debería estar, tiene que ver o uno tiene que pensar que no tolera la presencia de eso y por lo tanto lo omite, ¿no? Ahora, ¿desde dónde es que no la tolera? Porque tiene un problema con la nariz, porque tiene un problema de alucinación, porque tiene un tema físico, por ejemplo, que su nariz le parece horrorosa y le genera angustia y por lo tanto no la hace, porque es un elemento fálico que estoy tratando de sacar. O sea, puede tener que ver con montones de cosas. De ahí es que la riqueza de nuestro análisis y nuestro psicodiagnóstico radica en que podamos desarrollar este pensamiento clínico y que no nos quedemos con esto de, ah, no aparece esto, entonces es esto otro. Porque si fuera así de simple, cualquier persona podría analizar y decir algo respecto de un test gráfico y no es tan simple como se suele pensar. Entonces puede tener que ver con muchas cosas. Y ahí lo ideal sería como preguntarle la omisión, idealmente a la misma sesión de la interpretación del dibujo, digamos. Preguntarle por la omisión de la nariz. Sí, me refiero específicamente con niños, por ejemplo, que han sido vulnerados en el ámbito de la esfera de la sexualidad. No, uno no pregunta, yo no, salvo que tengas alguna buena razón para preguntarlo, en general uno no le pregunta al paciente por qué no le dibujó la nariz o por qué no le dibujó el ojo o por qué no le dibujó. No, porque lo vas a angustiar, ¿no? Va a sentir que está en una situación de falla y eso lo va a angustiar o eso le va a dar pie para que el niño entienda que yo quiero que la dibuje y por lo tanto para la próxima dibujo que hagamos, el niño la va a incorporar, no porque naturalmente la incorporaría, sino por una deseabilidad social en términos de que, la psicóloga espera que yo dibuje la nariz, por lo tanto la otra la voy a dibujar.
y me voy a perder la información de lo que haría espontáneamente. Entonces, no, uno no hace eso, no de esa manera, ¿no? Tendríamos que pensar bien de qué manera sí es posible hacerlo, ¿no? Pero en general uno no pregunta por qué no dibujaste o por qué no hiciste o por qué no sé qué. ¿Tenemos más Ok, preguntas, Fran? ¿O estamos en sí, el tiempo? ¿Ok? ¿Cuánto, eh, cuánto, em, cuánto nos dos vas a dar? preguntitas, Ya, Jaime e Isi, y ahí ya ya. Bacán. cerramos. Hola, hola, buenas. Súper. ¿Se escucha? Hola, Jaime. Sí, te escucho. Primero que todo, aló. Primero que todo, agradecer, igual estuvo muy buena la presentación. Y mi pregunta más es bastante un poco abierta. Yo trabajo en escuela con niños con necesidades educativas especiales, en especial como déficit atencional y condición autista. Ujú. Entonces, mi pregunta, o más que nada, es como pedir quizás su consejo en estos casos de estos niños que quizás perciben el mundo de forma diferente, es que si hay que tener alguna consideración diferente al momento de analizar estos test proyectivos. Em, sí, por supuesto que sí. De ahí radica lo que yo les decía al principio, ¿no? Como que uno tiene que entender la subjetividad de quién es medianamente. Obviamente estamos tratando de entender quién es el paciente, pero Sí. algo tenemos que saber de este paciente, ¿no? Tenemos entonces que o pensarlo en función de este paciente. O sea, si por ejemplo tenemos, un ejemplo más concreto, si por ejemplo tenemos un paciente TEA, que es no hablante o no Mm, verbal, no no verbal. verbal. Claro, no vamos a pedirle que nos haga una historia verbal Mm, sobre, ¿no? Entonces lo vamos a acomodar a, si tenemos un paciente TEA que tiene un funcionamiento, por ejemplo, en la línea del concretismo del pensamiento, vamos a esperar que sus dibujos probablemente tengan mucho de eso, ¿no? Rigidez, eh, no sé, si yo le pido, por ejemplo, que dibuje un florero, yo no necesariamente me voy a encontrar con un florero, me voy a encontrar a lo mejor con un hombre que venda flores, ¿no? sí. Pero eso habla de cómo es nuestro paciente, de cómo este Mm, paciente entiende el mundo, de cómo este paciente se relaciona con el mundo, de cómo este paciente piensa. Entonces, claro, con ese paciente no sé, ya, un niño que no hable, da lo mismo de la mm. esfera que sea, no voy a Y, aplicarle el SWAT, no tiene qui- ningún sentido. quizá puedo poner como un ejemplo que me pasó hace muy poco, que yo estaba evaluando y quería que una niña hiciera un test proyectivo y ella es como, tiene TDAH, entonces siento que puso muy poca atención al dibujo. Entonces siento que igual lo tengo que Ujú. analizar como considerando que quizá no le puso la consideración o no consideró tanto el test del dibujo, más que nada igual se distrajo harto, intentó jugar como cosas dentro del aula, entonces igual fue como un... Ahí Ahí entra algo de lo que les dije como a la pasada, quizás no lo profundicé mucho en la presentación, que es que ella respondió desde quién es, que es una paciente con déficit atencional y por lo tanto te quedó esta idea, ¿no? Mm, Y obviamente, y aquí es importante donde incorpores en el psicodiagnóstico otras formas y otras vías de acceder a la información, que no sea el ya, dibujo, que pueda ser, por ejemplo, la narrativa, por ejemplo, el CAT, que mm, pueda ser el juego, que puede ser, por ejemplo, una hora de juego o una hora de juego libre, una hora de juego como la típica, como más psicoanalítica, si es que la manejan, mm, eh, pero que el paciente pueda, a través de distintas vías, tú acceder a la información que quieras. Si te quedas solo en las gráficas, vas a perder información. Entonces yo ya, hago un psicodiagnóstico que incorpore distintas formas de expresión, narrativa, juego, mm. gráfica, Como bien etcétera. Yo complementado lo con que otra área. recomiendo. Sí, Ya, muchas gracias, esa era mi pregunta. de nada, Jaime. ¿Y quién nos falta, Fran? Y ahora la última pregunta de Ya, Isi Ávila. la Isi. ¿Dónde está la Isi? A ver. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, Isi. Sí. Ah, ya. Gracias por recibir esta última pregunta. Quería consultar acerca del motivo de consulta.
considerando que los adultos es mucho más fácil que ellos se expresen con muchas más palabras y poder entenderlo nosotros fácilmente. Si podría hablar sobre ideas o sobre cómo preguntarle a los niños el motivo de consulta de una forma empática, en la que ellos se sientan escuchados y que sobre todo nos puedan contar de una manera clara sobre la demanda o la problemática que traen a consulta. Ujú. Ya. Lo primero ahí es como un poco bajar nuestra expectativa, porque en esta frase que tú me preguntas, no, yo no puedo pedirle al paciente, al niño, a ningún paciente que me cuente de forma clara lo que le pasa. Es pedirle mucho, ¿no? Entonces, primero bajamos nuestra expectativa y con que nos cuente o nos trate de contar, vamos a tener harta información, ¿no? Lo que yo les digo a los niños cuando llegan con los papás, después de esta primera entrevista con los papás, es que me presento, le pregunto qué es lo que los papás le dijeron de que a qué iba a venir, quién era yo, etcétera, y les pregunto, ¿no? Y les digo, los papás me contaron que estaban un poco preocupados porque te habían visto o pensaban que a lo mejor algo te pueda estar afectando, algo te pueda tener con el corazón triste o algo te pueda tener preocupado o algo pueda haber pasado. Quizás tú me puedas contar qué es lo que te ha preocupado o qué problema puedas haber tenido. Y los pacientes interpretan eso desde el lugar que son, ¿no? La otra vez, y es muy frecuente que esto ocurra, lo que les voy a decir. La otra vez un paciente me dijo, sí, tengo un problema. El problema es que mi pelota se cayó arriba del techo. Y uno, sí, y bueno, y uno se mete, ¿no? Y ahí uno empieza como a indagar qué es simbólicamente o hasta que podamos llegar a lo que queremos llegar, ¿no? Muchas veces los papás tienen una sospecha, por ejemplo, de que el niño le puede haber pasado algo en la esfera de la sexualidad. Y como sabemos que ahí estamos en un terreno complejo donde yo no puedo inocular contenido, no le puedo decir al paciente como que, entonces voy indagando por otros lugares, ¿no? Como algo le habrá pasado, te habrás sentido incómodo, alguien habrá hecho algo que no te gustó, estarás enojado con alguien, hay algo que te tenga preocupado, voy por ahí, pero el paciente va a ir armando el motivo de consulta de acuerdo a lo que entienda que es un problema, pero es un problema para él, lo que pueda y sienta que pueda decir, porque muchos de estos chicos también están silenciados y por lo tanto no pueden decir lo que les está ocurriendo, y vamos a ir ayudándolo a poder entender. Cuando ellos dicen que no hay nada que les esté pasando, yo le digo a los papás, me contaron que a veces estabas un poco más enojado, que a veces estabas llorando mucho, te, te propongo que podamos entre los dos tratar de entender qué es justamente lo que te está pasando y si a lo mejor él no tiene un motivo de consulta, yo les propongo que nuestro motivo de consulta sea averiguar si hay un motivo de consulta, ¿no? Y generalmente los niños dicen que sí, yo les digo, vamos a dibujar, no sé qué, y vamos a ver si es que se te ocurre algo de a poco, ¿no? Así lo trabajo. Muchas gracias. De nada. Ya, Fran. Quiero saber a quién Ok, voy no a sé tener, si, a quién voy a tener en mis clases. no sé si quiera dejar una última invitación, así como para cerrar la sesión en sí, al Eh, curso. a ver, no sé, no, como eh, creo que lo interesante del curso, como un poco lo que les decía, más allá de que sí lo vamos a hacer, revisar indicadores y revisar montones de cosas, es que se da mucho esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Como del quehacer clínico, del pensar desde un lugar que les permita a ustedes tener herramientas. Vamos a ver, por supuesto, todo lo otro, pero el curso tiene mucho de esto y es muy interesante y es muy entretenido y es más dinámico, ¿no? Porque todos hemos pasado por situaciones donde nos han enseñado en pregrado, en posgrado, como cosas, teorías y esto y esto otro, pero del quehacer clínico se habla poco y a veces uno no se atreve mucho a preguntar porque uno dice, chuta, yo debería saber y a veces pasa
que en el curso, por ejemplo, como no sé, me dicen de repente, oye María Jesús, ¿y qué hago si el niño se pone a llorar? Como, ¿qué ha pasado? Sí. Entonces, hay mucho de esto del quehacer clínico que aparece y que yo le doy harto espacio a los cursos en general que yo hago. Así que si les entusiasma, si les parece interesante la propuesta, yo feliz de tenerlos. De hecho, es un curso bien interactivo. A mí me gusta que hablemos harto, que conversemos harto, los micrófonos abiertos y yo creo que es la manera de ir aprendiendo. Así que si les tinca, yo feliz de tenerlos en el curso. Eso, Fran.